misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. En Garagoa no se habla del páramo de Mamapacha como de un simple paisaje. Allá arriba no solo hay frailejones y neblina, allá hay memoria, y la memoria en Boyacá es lo más sagrado. Los abuelos siempre decían que el cerro Doña Francisca no era un cerro cualquiera, que tenía dueña, y la llamaban Mamapacha. Nadie sabía de dónde venía. Unos juraban que era una terrateniente antigua, otros que era algo más viejo que el pueblo mismo. Lo cierto es que quienes la vieron coincidían en lo mismo. No caminaba como la gente normal, parecía deslizarse sobre la falda del cerro. A veces bajaba vestida como una reina antigua, túnica larga, telas finas, mantilla bordada, un brillo raro en los ojos. Otras veces se presentaba como una campesina más, con enaguas blancas, alpargatas de fique y un bastón dorado que jamás se ensuciaba, ni en el barro del páramo, siempre impecable. Pero siempre distante, nunca venía sola. Con ella caminaban unos hombres pequeños, de rostro curtido, vestidos como arrieros viejos, tocaban música que nadie reconocía en la zona, cargaban animales, plantas, costales, parecían comerciantes, pero nadie los había visto llegar por los caminos. A esos acompañantes los llamaban los moanes. Bajaban al pueblo a comprar panela, café y tabaco, pagaban bien, demasiado bien, y jamás se quedaban hasta tarde. Mamapacha no solo gobernaba tierras, gobernaba el agua. Cuando las sequías se alargaban y los cultivos se quemaban, los viejos decían que la señora estaba brava, y no era una forma de hablar. En esas épocas empezaban a pasar cosas raras, muchachas que no volvían a casa, perros que aullaban sin algún motivo. Se decía que Mamapacha, desde lo alto del cerro, elegía a quién llevarse o a quién no. Ordenaba a los moanes bajar de noche a robarse a las más bellas del pueblo. No importaba si era rica o pobre, solo debía ser joven, pura y viva. Las encontraban dormidas y al amanecer la cama estaba vacía. Las muchachas desaparecían como si la tierra se las hubiera tragado. Arriba, en el cerro, según contaban los más antiguos, se hacía un ritual que nadie quería describir con detalles. Bastaba una frase para entenderlo del todo. La entregaban a la montaña. Muchos siempre afirmaban que Mamapacha no era cruel, sino que era necesaria, porque después de cada desaparición ocurría lo imposible. Donde antes solo había polvo empezaba a brotar agua, primero un hilo, luego un manantial y después una laguna. Así nació Mundo Nuevo, así se formaron las quebradas La Colorada y Quigua, y así volvió a correr la vida por los campos secos de Garagoa. El pueblo sobrevivía, pero a un precio que nadie se atrevía a decir, y Mamapacha, la dueña del cerro, jamás olvida lo que le pertenece. Hola Howard, ¿se acuerda cuando lo acompañé a visitar a don Ramiro para que él me diera una interpretación de esta experiencia, ya que me seguía persiguiendo hasta ahora de adulta? Pues ya que usted está interesado en los mitos y leyendas de mi amada Boyacá, voy a darle mi historia para que las personas se enteren que eso que llamaban mitos no son tal, son o fueron reales. No sabemos dónde están o por qué desaparecen y aparecen a su gusto. El caso es que sí son reales. Mi historia da fe de eso. Mi experiencia comienza cuando era muy niña y vean que donde ocurren los hechos no era un lugar alejado o en alguna vereda de Boyacá. Yo vivía en un pueblo, sí, pero muy movido llamado Garagoa, capital de la provincia de Neira. La casa era una casa de barrio normal, no era colonial, era de 3 pisos y en el primero funcionaba un asadero de pollos independiente de la casa.
La misma casa tenía un patio enorme, el cual solo podíamos usar nosotros, los de la familia, porque nuestra entrada a la casa era independiente a la del asadero, y esa nos llevaba a 2 puntos, o al patio al fondo, o por las escaleras hacia los otros pisos de arriba. Por el camino hacia el patio había una cocina pequeña junto a este, que se usaba para unas reuniones familiares, y también había un baño. El resto de cosas y donde dormíamos ya era del 2.º piso para arriba. Eso para que se hagan a una idea. El cuento viene desde que era una bebé, y eso me cuentan mis abuelos y mi mamá. Ya sabes que mi mamá me tuvo de muy joven. Ellos dicen que a mí me querían llevar desde bebé porque no estaba bautizada, y que como mi mamá no creía en nada de eso de la iglesia, pues fue difícil que me bautizaran. Hoy en día lo estoy, aunque mi mamá no cree en eso, pero tuvimos que aceptar que después del bautismo las brujas o lo que fuera dejó de perseguirme, aunque no por mucho tiempo. Ya cuando tuve razón de ser, cuando entendía todo lo que pasaba a mi alrededor, que iba al jardín, jugaba con mis amiguitos, hacía tareas y demás, comencé a ver cosas que no me daban miedo, pero que sí intuía que no eran normales. A mí se me acercaban unos niños arrugados, eran muy chistosos y juguetones, empujaban a mis otros amiguitos y a mí eso me daba risa. Ellos comenzaron a estar muy frecuentemente a mi alrededor, en el jardín, en la casa o donde fuera. No siempre jugábamos, a veces solo estaban por ahí mirándome. Mi mamá una vez sí me preguntó que con quién hablaba, y yo le conté lo de mis amiguitos. Ella no dijo nada, pero como que intuyó el cuento porque sabía de temas esotéricos, y me dio un collar, otras cosas que no recuerdo bien, pero sí ese collar, y sin saber cómo ni por qué dejé de ver a mis amiguitos los feitos. Crecí un poco ya como una joven normal, con amigos normales y con miedos normales. Veíamos películas, hablábamos de temas de fantasmas y no solo de eso, de otras cosas personales. Pero lo que quiero decir es que ya no era la extraña en ese aspecto. Sin embargo, sí sentía cosas, veía a veces sombras y sufría de muchas pesadillas y parálisis del sueño. En ambas escuchaba la risa de personas pequeñas como de niños, pero siempre recordaba a esos amiguitos, y yo lo que hacía era saludarlos como si hace rato no los viera, aunque sí me diera algo de temor. En uno de esos sueños los vi y me habían llevado a un mundo de sueños muy hiperrealista y hermoso, Howard. Yo caminaba con ellos en ese sueño por un bosque muy hermoso, parecía otro planeta. Ellos saltaban y bailaban por el camino, y en el medio íbamos siguiendo una luz hermosísima, algo muy difícil de explicar con palabras, hasta que llegó un punto donde no podía seguir caminando, pero ellos sí podían seguir de ahí para allá. Ellos se alejaban cantando y felices, y algo no me dejaba pasar de ese tramo del camino, como si me jalara para atrás, como si tuviera una barrera enfrente pero invisible. Ellos se detienen a lo lejos y se ponen muy tristes, lloran, y la luz poco a poco se va apagando, mientras que mi angustia y ganas de llorar aumentan. Entonces uno de ellos me da a entender que debo quitarme el collar que llevaba puesto para acompañarlos, y yo lo miré, el collar, el que me dio mi mamá, y al momento de subir la mirada todo estaba oscuro y abrí los ojos en mi cuarto. Ahí tomé la decisión más trascendental que podía haber tomado en mi vida, y lo sabes bien, Howard. Había decidido que la noche siguiente sí o sí me iba a quitar el collar antes de dormir. El día pasó y yo sentía mucha ansiedad. Por alguna razón, como que las mamás siempre se van dando cuenta de que uno trama cosas, y me preguntaba también vainas como para ver si caía con alguna mentira. Ese dicho de que con mentiras saco verdades, pues así hacía mi mamá. Pero como aún tenía el collar, no pasó nada, aunque sí estaba tensa y muy nerviosa, y no sabía por qué, pues al final era solo un sueño, era una pesadilla y ya, lo que contaban mis abuelos, pero para mí en ese momento no representaba algo más allá de palabras de otros. En mi experiencia nada de eso nunca fue malo o real del todo. Llegó el momento de dormir y me sentía muy ansiosa. Esperé a que pasaran horas y sentir que no había nadie en la casa caminando por ahí, o que ya estuvieran dormidos, y me retiré el collar cuando sentí que era la hora de hacerlo. Y fue instantáneo, Howard, como si me hubiera tomado algo para doparme.
De inmediato soñé con ellos de nuevo, estaban más felices y eso me contagió a mí. Caminaba y el lugar era aún más hermoso que el anterior. A lo lejos veía la luz hermosa, era como si estuviera hecha de agua brillante. Estaba dichosa, nunca antes había sentido tanta felicidad. Ni siquiera sabía si todo era real o no. Llegué a la misma parte donde no había podido pasar y seguí como si nada, y todos celebraron aún más. Pero, luego de escuchar algo muy lejano en el mismo sueño, todo se frenó en seco. Eso que escuché y que todos los de mi sueño escucharon también fue la voz muy apagada y lejana de mi mamá llamándome. Los niños comenzaron a sufrir como si algo los estuviera quemando y la luz hermosa comenzó a titilar. Yo gritaba, «Mamá, ya no más, vete», pero era imposible que la voz de ella se fuera. En mi sueño todo empezó a morir, los árboles, los paisajes, los niños feos, la luz se fue apagando más y más hasta que yo quedé en oscuridad total, Howard. Y abrí los ojos, mi mamá estaba a mi lado tratando de despertarme, me llamaba angustiada y yo al abrir los ojos la empujé muy enfadada. Ahí me di cuenta que estábamos en el pasillo que daba al patio del primer piso, no estábamos en mi cama. Giré la cabeza para el frente y en mi mirada veía de nuevo a esos seres, los niños de nuevo felices y la luz al fondo, pero en el patio. Ahora el escenario era mi casa. Pensé que no todo estaba perdido y decidí ir con ellos. Justo iba a cruzar la puerta del patio donde está la cocina a mi derecha, cuando algo me lo impidió, no me dejaba cruzar. Me miré el pecho y tenía el collar puesto. Mi mamá lo había puesto ahí de nuevo. La miré con mucho odio y ella, con más odio que el mío, me gritó que era una ingenua, que me estaba salvando de ser raptada, que mirara de nuevo a mis tales amiguitos. Lo cual hice, Howard, y como bien sabes, quedé en shock al verlos. Su forma normal no era la que siempre había creído. Ahora eran horrendos, criaturas monstruosas, peludas, parecían hombres enanos, pero sus facciones eran deformadas. Eran varios que acompañaban a algo más. Lo que yo consideré era una luz hermosa en mis sueños. Era una mujer horrenda, parecía una bruja de cuento, pero esta me miraba con mucho odio. Al costado de ellos tenía algo, una especie de cárcel, le digo yo, pero no se parecía en nada a una cárcel. Solo sé que eso que tenían era donde me iban a meter para llevarme con ellos. De una retrocedí y fui detrás de mi mamá. Esos intrusos desaparecieron atravesando el patio al momento que el resto de familia comenzó a bajar para ver qué era lo que ocurría. Nadie durmió esa noche. Lo único, Howard, que yo logré relacionar con lo que me persigue, porque aún sigue pasando, solo que soy más fuerte, es la leyenda de Doña Francisca. Aunque es muy vieja, esa historia tiene algo de relación a lo que viví y vivo. Gracias, Howard, por su amistad en el misterio y siempre apoyaré su trabajo. Por aquí, una amiga más. En Tunja hay noches que no son del todo oscuras, no porque haya luna ni porque alumbren los faroles modernos, sino porque a veces, dicen los viejos, una luz antigua vuelve a caminar por la ciudad. La luz empieza siempre en el mismo lugar, la iglesia de las Nieves. Quienes lo han visto coinciden en algo inquietante. No es una lámpara común, es una luz amarillenta suspendida en el aire a varios metros del suelo, como si alguien invisible la llevara en la mano. Aparece sin ruido, sin aviso y toma rumbo hacia el centro histórico, deteniéndose frente a ciertas casas como si buscara algo o a alguien. Su historia comenzó hace siglos cuando Tunja aún dormía bajo normas más duras. En esa época vivía don Alonso de Rojas, hombre respetado, temido, de gran apellido y de un orgullo muy fuerte. Su hija mayor, joven, bella y educada para obedecer, cometió el peor pecado posible para una familia de prestigio: enamorarse de quien no debía. Jorge no era pobre de alma, pero sí de apellido, y eso para don Alonso era imperdonable. Cuando supo del romance, lo citó a duelo. Las espadas chocaron al amanecer, y aunque don Alonso sobrevivió, quedó herido en el cuerpo y en el orgullo. Desde ese día juró que jamás permitiría esa unión. Pero el amor, cuando se encierra, se vuelve más terco.
Los jóvenes, desesperados, tomaron una decisión final: casarse en secreto. Una madrugada helada, la muchacha ató sábanas a la ventana de su cuarto y ascendió en silencio. Iba vestida de novia, con el corazón desbocado y el miedo pegado a la piel. Caminó por calles vacías hasta la iglesia de las Nieves, donde Jorge la esperaba. Allí, con un sacerdote cómplice y pocas palabras, se juraron vida eterna. Por unos minutos fueron libres, solo por unos minutos. Cuando el sacerdote terminaba la bendición, la puerta del templo se abrió de golpe. Don Alonso estaba allí, traía la espada desenvainada y un farol en la otra mano. Él no gritó y no discutió, atravesó a Jorge en el pecho sin dudar. El joven cayó muerto sobre las baldosas de la iglesia mientras la sangre corría entre los pies de la novia. Ella intentó huir, pero no llegó lejos. Su padre la alcanzó, la tomó del cabello y la arrastró por las calles empedradas. Vecinos oyeron los gritos, pero nadie abrió puertas. En esos tiempos la autoridad del padre era ley. El farol iba iluminando la escena, la luz temblorosa guiando la tragedia. Al llegar a casa, don Alonso selló su destino. La encerró viva entre las paredes de su habitación, sin juicio, sin perdón. Sus súplicas se perdieron en el ladrillo fresco. El silencio la sepultó lentamente y luego abandonó Tunja para siempre. Pero la muchacha no se fue. Desde entonces empezó a verse el farol. Salía de la iglesia de las Nieves, cruzaba la Plaza Mayor, pasaba frente a la catedral, la casa del fundador, y regresaba a la antigua vivienda como repitiendo la última noche de su vida. Algunos lo describen como una bola de fuego que avanza rápido, furiosa, como si cargara siglos de rabia. Otros dicen que quema al que se atraviesa en su camino, y no faltan los que aseguran que junto a la luz se siente una presencia, una mujer que aún busca justicia. Durante décadas el farol de las Nieves fue el terror de Tunja. La llegada de la electricidad lo fue borrando de la rutina, pero no de la memoria. Hola Howard, comencé a seguirlo por un video que vi en TikTok donde usted hablaba de la iglesia de las Nieves. Quiero contarle algo respecto a ese lugar y que nos pasó a todo nuestro grupo de amigos. Nuestro grupo se compone de muchos, somos hartos y aquí pasa de todo un poco. A veces peleamos, otras nos ennoviamos, de todo, pero siempre muy juntos. El caso es que, como dicen los adultos, que estés presente no significa que seas de ayuda. ¿Qué tiene que ver ese lugar con nosotros? Pues que ese lugar era uno de los lugares preferidos para nosotros, no siempre, pero sí bastante, para fumar, tomar o pasar el rato jodiendo y hablando mierda. Era también nuestro punto de encuentro cuando íbamos a alguna farra cercana. Una noche estábamos ahí jodiendo, no todos habían tomado ni fumado, solo algunos, y nos pusimos a hablar de historias paranormales ya que vimos su video y nos dio risa, pues estábamos en el lugar y no pasaba nada. Hasta dejamos un comentario cagados de la risa. El punto es que todos contamos algo de terror y cuando le tocó el turno a Luisa, este nombre es falso para proteger su identidad, ella estaba muy nerviosa, sus manos le temblaban y todo. Otra de nuestras amigas decide abrazarla y decirle que son solo historias, que eso es puro cuento y ya. Pero Luisa dice que no, que a ella sí le está pasando algo raro desde hacía 3 meses. Todos quedamos quietos, incómodos, porque uno no sabe qué hacer en esos casos, pero solo decidimos escucharla. Resulta que Luisa había estado acudiendo a un psicólogo por petición de su familia desde hace tiempo, ya que afirmaba que veía cosas que la asustaban. Eso fue escalando tanto que escuchaba ahora voces. Howard, nosotros en ese momento pensamos que se estaba chiflando, no que era algo paranormal de verdad. ¿Quién en su sano juicio le cree algo paranormal a sus amigos? Nadie, seamos sinceros. Pero no todo fue así, de la nada. Ella afirma que todo empezó cuando se sintió que algo la estaba observando desde la distancia o que se sentía observada en todo momento. A la semana siguiente vio una leve sombra que manchaba algunas paredes y algunos andenes por donde ella caminaba o estaba. Era como si la siguiera. Esa sombra, con el pasar de los días, comenzó a crecer y crecer o a hacerse más notoria hasta el punto de tener un rostro definido y un cuerpo completo.
Al segundo mes la sombra ya tenía cuerpo. Ahora lo que pasaba era que ese ente se le iba acercando cada vez más y más en un juego pendejo. Se escondía como si no lo vieran, pero ella siempre lo vio y vivía con miedo, nerviosa, y las pastillas del psicólogo no le funcionaron para nada. Ella siempre fue muy juiciosa, no era la vaga del grupo y por eso nos sorprendía todo lo que le estaba pasando. Era loco ya que la escuchábamos y ella lloraba mientras contaba y nosotros sentíamos su temor viendo para todos lados a ver si veíamos a esa sombra cerca de la iglesia o de las escaleras. Ahora queríamos protegerla ya que nos había contado. Le dijimos que íbamos a buscar ayuda de Dios, que la ciencia no ayuda con eso, que eso eran problemas espirituales y que Dios podría darle paz a ella y a nosotros. Decidimos, o bueno, los del grupo que estaban borrachos e indignados, subieron a la puerta de la iglesia y ahí la golpearon durísimo para que el cura abriera, pero nadie abrió. En ese momento, mientras unos golpeaban y llamaban al cura, otros estábamos con ella preguntando cosas. Una de esas preguntas fue: ¿Él está aquí con nosotros? La respuesta fue que sí. Y entonces preguntamos: ¿dónde? Y Luisa señaló abajo de la escalera donde estábamos antes. Él está muy cerca, hoy puede que llegue definitivamente a mí, dijo Luisa resignada. Nadie dijo nada, nos miramos y lo seguimos rodeando, cuando escuchamos una voz que no venía de ninguno de nosotros que dijo: no es tu destino, y todos quedamos pálidos, no solo por la voz, sino por lo que estábamos viendo sobre la iglesia. Allí había una luz, una esfera flotando y moviéndose de un lado para el otro. Creo que nadie entendió el mensaje y la luz solo desapareció, dejándonos muy pero muy mal. Nos pusimos a pasar chorro luego de eso, como para quitarnos el miedo, todos abrazados como los niños de la vendedora de rosas, en shock, mirando hacia el cielo. La noche pasó, el cura no salió, la luz no volvió a aparecer, nuestra mente estaba muy mal y todos estábamos en otro plan ya, protegiendo a Luisa de todo eso extranormal, ayudándola con moral, hicimos oraciones y nos tomamos unos tragos todos por la amistad, que íbamos a estar en las buenas y en las malas, y lo decíamos como retando a todas esas energías pesadas que habíamos sentido en esa noche. Ya era la madrugada, Howard. Todo estaba solo y varios de nosotros estábamos prendos, pero otros no. Caminábamos por las calles en dirección a la casa de Luisa para que se fuera a dormir. Lo extraño fue que Luisa comenzó a actuar diferente. Ahora estaba de recochera, sin miedo, caminaba por las calles vacías haciendo chistes, y a mí se me hizo raro porque ella hace un rato estaba muy mal y la creía hasta loca. Ella decía que él, la sombra, ya había llegado a ella, que no era lo que pensaba y que estaba muy feliz de que hubiera llegado, que no era para tanto. Todos extrañados la dejaron y al mismo tiempo felices, pues todo volvía a la normalidad de siempre. Pues bueno, Howard, ella entró a su casa, nosotros nos fuimos, al rato nos dejó un mensaje en el WhatsApp diciendo que nos amaba mucho, que no había tenido amigos más chimbas que nosotros en otras vidas y que nos volveríamos a ver, y más cosas que no digo o me pongo a llorar acá. Al día siguiente mi mamá me despierta con la noticia de que nuestra amiga Luisa estaba muerta, que la mamá la había encontrado muerta pero dormida. Nadie sabe qué pasó, solo se acostó a dormir y no despertó más. Eso sí, como que ella ya sabía todo porque dejó notas, dejó todo organizado, dejó un instructivo de cosas a hacer, y eso fue muy extraño. Pensaron que habría sido ella misma, pero las autoridades, luego de investigar, lo descartaron puesto que la autopsia decía muerte natural por un infarto fulminante mientras dormía. El tiempo pasó y todos quedamos muy mal. La única que comenzó a investigar eso fue Ingrid, pues es un nombre falso también, pero ella no quiere hablar con usted. Dice que aún no, que va a buscar a alguien mejor para contar su investigación. Lo poco que sé es que ella dice que esos son señales de la muerte, pero que a ella no le tocaba, que ese ser la engañó para llevársela, pero aún no encuentra el porqué, y que la voz que escuchamos junto a la luz era el fantasma del que se habla del farol de las nieves, que también fue una mujer la que sufrió. Esa es nuestra historia. Gracias por contarla y que sea un homenaje para nuestra amiga del alma.
En Tunja hay edificios que no envejecen, sino que se cargan. Uno de ellos es el antiguo convento de los Agustinos, antigua biblioteca Patiño Rosselli, pegado al viejo panóptico. De día parece un lugar tranquilo, pero de noche la historia cambia de voz. Los viejos siempre lo advirtieron: si en alguna oportunidad ves salir un monje de ahí, no se quede mirándolo, mejor corra, porque no es un monje de este tiempo, es el espanto del panóptico. La figura aparece en fechas específicas, como si obedeciera a un calendario que no es humano. La noche del 1 de noviembre, cuando el pueblo recuerda a sus muertos, y también los Viernes Santos. A esa hora, dicen, se abre la puerta de la antigua sacristía y sale este sujeto. Un fraile alto, vestido de negro, con capucha profunda, mangas anchas, un cordón atado a la cintura. Camina rápido sin hacer ruido, recorriendo los corredores como quien repite una tarea interminable. Los que lo han visto cometen siempre el mismo error: intentan mirarlo o mirarle el rostro, y lo que encuentran bajo la capucha no es su cara, sino una calavera muy limpia, seca y sin piel alguna. Ahí es cuando entienden que ya es demasiado tarde, porque el monje no esquiva a nadie. Si alguien se atraviesa en su camino, se lanza encima con una fuerza que no corresponde a un cuerpo flaco y antiguo, y lo arroja al patio como si fuera un costal. Varios han terminado golpeados sin saber cómo habían volado metros por el aire. Por eso los presos del panóptico antiguo temían esas fechas. No dormían tranquilos en la víspera del Día de Difuntos ni en Viernes Santo. Decían que a medianoche se oían pasos en los corredores, aunque nadie estuviera caminando por ahí, como si algo patrullara la cárcel desde el otro mundo. No era solo un cuento de borrachos. Ese fraile, condenado a vagar entre muros y sombras, parece custodiar algo que ni la muerte ha logrado liberar. Por eso, si alguna noche ve una silueta negra salir del antiguo convento, no pregunte, no mire, solo váyase, corra. Hola Howard, no sé si se acuerda de mí. Yo fui uno de los guardas que trabajó un tiempo en el sector del panóptico por el lado del antiguo convento de los Agustinos, cuando eso todavía era más tranquilo. Le escribo porque usted siempre ha dicho que las historias de Boyacá son de las mejores y yo estoy de acuerdo con eso. A mí me pasó algo que hasta hoy no he podido explicar y que fue la razón por la que dejé ese trabajo. Esto ocurrió entre los 2000 y 2017, un Viernes Santo. Yo llevaba ya varios años trabajando como vigilante de noche. No era nuevo, tampoco era que me asustara con facilidad, y menos en edificios viejos, porque a esos lugares era donde siempre me mandaban. Uno aprende a distinguir ruidos normales de cosas raras. Además, yo no soy religioso, que digamos, o algo así que esas fechas para mí eran un día más. Como a todo pobre, ¿sí o no? Para uno de pobre no hay fechas especiales ni pecado alguno por trabajar en Semana Santa. Esa noche santa, Howard, me tocó turno solo en el sector del panóptico, haciendo rondas y esperando que el turno se fuera normal como todos los días. Todo estaba muy quieto, nada fuera de lo común. Fui, me hice un tinto, revisé cosas por ahí, pasé el rato caminando, lo de siempre, hasta que me cansé y me fui para mi puesto de trabajo. Estaba sentado en el puesto de vigilancia, solo, cuando me pareció ver o escuchar algo en el pasillo 3, el que da hacia el costado del antiguo convento. Estaba completamente oscuro, como casi siempre a esa hora. En algún momento sentí que todo se quedó en silencio. No sabría decir cuánto tiempo pasó, no fue mucho, pero sí lo suficiente para que algo ocurriera. Lo siguiente que recuerdo es que ya no estaba sentado. Yo no recuerdo haberme levantado tampoco. Luego ya estaba en el patio interior, tirado en el suelo, con un dolor muy fuerte en el hombro y sin entender cómo había llegado ahí. Me sentí mareado, como si me hubieran sacado el aire del cuerpo. Después supe que tenía la clavícula fracturada.
Me costaba moverme, pero en un momento vi a un hombre de mirada muy furiosa que estaba en la esquina del pasillo. Sus ojos parecía que se le fueran a salir, rojos. Me miraba como con unas ganas de tirárseme a cascarme y yo lo único que le dije fue: «Lárgate de aquí, que ya llamé a la policía». Lo repetía yo una y otra vez, pero ese hombre que vestía una sotana no se iba y yo no podía moverme para llamar a la policía. Entonces me puse a llamar a Dios orando, y esas oraciones parecían apaciguar la ira de ese tipo loco. Luego sonaron 3 golpes duros, pero duros en la puerta principal y el tipo cambió su aspecto. Se tornó como un hombre normal, agachando la cabeza entre su capa y comenzó a caminar como un monje por el pasillo normal hasta que se perdió en la oscuridad. Cuando me preguntaron qué había pasado, yo solo pude decir la verdad, aunque sabía que iba a sonar a que estaba chiflado o loco. Escuché pasos en el pasillo, ruidos, pensé que eran ladrones, me levanté de la silla y miré hacia el corredor, y fue cuando ese tipo disfrazado se me vino encima. Después de eso ya no recuerdo más. Y esa es la verdad, Howard, no recordaba más. Yo no volví a hacer turnos de noche, renuncié a la semana siguiente, no porque me diera miedo trabajar, o bueno, sí también un poco, sino porque me puse a buscar la historia de ahí y no aguanté más. Eso me iba a pasar de nuevo fijo. Ese lugar es muy pesado para quedarse ahí más tiempo. No se sabe por qué aparece ese espíritu en el lugar, solo aparece y ya, pero el cuento es que efectivamente eso sigue ahí y no hay quien lo pueda quitar o lo quiera negar. Gracias por leerme, Howard. Necesitaba que alguien supiera que esto pasó de verdad. Un abrazo. En los pueblos se aprende temprano que la noche no es solo para dormir, también es para advertir de los eventos extraños que nos rodean. Por eso los viejos siempre dicen lo mismo, medio en broma, medio en serio. El que anda borracho después de medianoche no camina solo y le dan su escarmiento. En las calles vacías, cuando ya cerraron cantinas y se apagaron las risas, empieza lo aterrador. Ahí es cuando algunos oyen primero risas, una carcajada endemoniada, gutural, que no suena para nada humana. Luego vienen los quejidos como de alguien cargando un dolor muy antiguo y después los pasos. El sombrerón no corre, no lo necesita, camina despacio, seguro, sabiendo que la noche le pertenece. Quienes han alcanzado a verlo dicen que es un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero tan grande que casi le tapa el cuerpo. La cara nunca se distingue bien, parece siempre una sombra, como si la oscuridad misma le sirviera de piel. No molesta a cualquiera, busca a los que salen tambaleando, a los que van solos, a los infieles, a los puercos, que van con el vicio encima y la conciencia podrida. A esos los sigue sin que se den cuenta, el frío aumenta y las piernas pesan, el corazón se les acelera sin algún motivo. Cuando por fin miran atrás, ya lo tienen encima. El sombrerón no habla, solo les para enfrente, inclina un poco la cabeza y ahí es cuando entienden que cometieron el error de su vida. Algunos amanecen tirados en zanjas, golpeados, sin recordar cómo llegaron allí. Otros juran que alguien los cargó durante cuadras enteras, como si no pesaran nada. Por eso, en los pueblos, cuando un amigo insiste en irse borracho a pie, siempre hay alguien quien le advierte: ojalá no se lo cargue el sombrerón. Hola Howard, ¿cómo está? Me animo a escribirle porque vi que anda hablando de mitos de Boyacá y sentí que tenía que contarle esto. No es una historia mía directamente, es de mi abuelo, pero en mi familia siempre se ha hablado de eso con mucho respeto. Mi abuelo era un hombre muy normal, trabajador, serio, nada de inventar cuentos o de tomar. De hecho, para él tomar licor era pecado. Por eso lo que contó siempre nos marcó mucho a toda la familia y le creímos. En esa época, si uno salía a tomar, se devolvía a pie, no había otra manera, así fueran las ferias y fiestas, o debías tener caballo, moto o carro propio.
Esa noche, el mejor amigo de mi abuelo se emborrachó demasiado. Mi abuelo fue a la cantina a buscarlo porque ya era tarde y sabía que si lo dejaba ir solo, algo malo podía pasarle. Ese amigo era muy mala influencia, decía la familia. Siempre traía problemas y andaba amenazado. Pero mi abuelo nunca lo dejaba solo porque, dice él, le había salvado la vida varias veces. Entonces mi abuelo iba por él para ayudarlo, y no porque creyera las historias que se contaban por ahí de los fantasmas ni nada de eso, sino por caídas de pronto alguna quebrada, peleas o algunas amenazas, cualquier cosa. Salieron juntos, el amigo iba muy mal, casi no podía caminar, mi abuelo lo llevaba del brazo y la calle o trochas estaban solas, muy oscuras. Caminaron y mi abuelo estaba ya cansado, pero ahí seguía. Luego de un buen tramo, pasando por un camino donde dicen que se aparecen las brujas, dice mi abuelo que comenzó a sentir la piel chinita, y ahí fue cuando mi abuelo escuchó una risa. Él siempre decía que no era una risa normal, no sonaba como de persona borracha ni de alguien molestándolos, era una risa muy fea, gruesa, que le dio mala espina desde el primer segundo. Miró hacia atrás, nada, luego a los lados y nada tampoco. No había nadie, así que siguieron hasta que sonó de nuevo esa risa. Así que volteó a ver de nuevo para atrás y allí vio a un hombre alto, todo vestido de negro, con un sombrero enorme, y venía caminando detrás de ellos. El tipo este no corría, no hacía algún ruido, pero cada vez estaba más cerca. Mi abuelo sintió que el cuerpo se le tensó, sabía que estaba en problemas, y en ese momento se acordó lo que se hablaba de su amigo, que él tenía grandes enemigos que lo buscaban para matarlo. Y ahí entendió lo peor, ese tipo no venía por él, por mi abuelo, sino que venía por su amigo. El amigo no se daba cuenta de nada, iba tan tomado que ni miraba atrás, y mi abuelo, sin pensarlo mucho, se atravesó. Literalmente se puso delante del amigo como para cuidarlo. Dice que no sabe por qué lo hizo, que fue automático, y el hombre del sombrero se detuvo frente a él. No dijo nada, y mi abuelo solo recuerda que la cara no se le veía muy bien a ese tipo, y de un momento a otro sintió un golpe durísimo en el pecho. No vio el golpe, solo lo sintió. Salió despedido y cayó al suelo, como si él hubiese sido un muñeco de trapo. Rodó varios metros, se quedó sin aire. Mientras estaba en el piso, medio aturdido, alcanzó a ver que esa cosa pasó por su lado y se paró frente al amigo. Mi abuelo, con miedo y dolor, se levantó como pudo y volvió a meterse en medio. Ahí no fue capaz de mirarlo de nuevo a la cara, sino que agachó la mirada esperando lo peor, otro golpe o un tiro, y se dio cuenta que ese hombre no tenía pies, ya que desde las piernas, arriba de las rodillas, no se le veía nada. Después de eso, dice que no recuerda nada más. Despertó al amanecer, tirado en una zanja, todo golpeado. El amigo estaba cerca, dormido, sin ningún rasguño. Nunca supieron cómo llegaron ahí. Desde ese día mi abuelo cambió completamente, nunca volvió a estar detrás del amigo. No dejó la amistad, pero sí puso orden en eso. Nunca volvió a caminar de noche tampoco, a no ser que fuera con su perro. Pero eso sí, jamás permitió que un amigo se fuera solo tomado. Por eso en mi familia, el sombrerón no es un cuento, es algo real, y mi abuelo lo vivió en carne propia por meterse donde no lo llamaban. Gracias por leerme, Howard, sé que usted sabrá contar esto como se debe. El antiguo convento de San Francisco, ese edificio viejo que con los años terminó convertido en el Batallón Bolívar, tiene una historia muy cargada de eventos paranormales. Los soldados más antiguos y los vecinos del sector coinciden en algo: allí no se camina tranquilo después de ciertas horas, porque en ese lugar ronda el perro de San Francisco. Primero dicen que se ve y que luego se escucha un aullido largo, profundo, que no suena como el de un animal vivo, sino como si viniera desde un túnel. Después aparece otro ruido peor, el arrastre metálico de unas cadenas golpeando el suelo. Quienes han tenido la desgracia de verlo cuentan que es enorme, más grande que cualquier perro normal. Su silueta se recorta en la oscuridad y los ojos brillan. No ataca de inmediato, se sienta, siempre en el mismo lugar, mirando hacia el muro oriental, como si vigilara algo que nadie más puede ver.
Esa quietud es la que más asusta, porque no parece un animal suelto sino un guardián. Algunos dicen que cuando uno intenta moverse, el sonido de las cadenas se intensifica, como si el perro se levantara lentamente y nadie quiere comprobar qué pasa después. Por eso los centinelas antiguos prefieren cambiar de ronda antes de acercarse a ese sector, y más de un caminante ha salido corriendo al escuchar los aullidos sin mirar atrás. En Tunja se sabe que hay edificios que conservan la historia y hay otros que conservan algo más. Ahí encaja el convento de San Francisco. Hola Howard, buenas noches. Le escribo porque vi uno de sus videos sobre Tunja y me acordé de algo que me pasó cuando presté servicio militar. Nunca lo había contado así, pero creo que usted va a entender mejor. Yo estuve en el Batallón Bolívar, en lo que antes fue el convento de San Francisco. Eso uno lo sabe desde que entra. Es un edificio bastante viejo, pero bien cuidado. A mí me tocaban rondas nocturnas, relevos y todo esto, nada raro. Uno se acostumbra, pasan las noches y todo se vuelve rutina. Tengo que aclarar, Howard, que antes de que todo esto pasara, nunca me había pasado nada paranormal. Algunos compañeros sí decían que los privaba una bruja o que los asustaban por ahí, pero algo así fuerte, nada, hasta que llegó esa noche. Esa noche estaba haciendo la ronda solo, como a eso de la 1 de la mañana. El patio estaba oscuro, solo con algunas luces prendidas, todo normal, no era tampoco la hora de relevar. De repente escuché algo detrás de mí. Pensé que era otro soldado, pero cuando volteé no había nadie. Entonces seguí caminando, pero volví a escuchar que alguien venía detrás de mí. Al girarme, nada, nadie. Entonces aceleré el paso y el ruido empezó de nuevo. Me detuve y giré rápido y ahí sí vi lo que era. Era un canchoso, un perro. Ese perro era negro y había salido de la nada, literal. No lo vi venir desde ningún lado, simplemente apareció ahí. El perro no ladró, no gruñó, nada, solo se quedó mirándome. Yo me quedé quieto, pensé que de pronto era un perro que se había metido al batallón, aunque era raro porque ahí no entraban animales así. Cuando intenté moverme, el perro avanzó. Ahí sí me dio miedo. Empezó a correr hacia mí, no como un perro jugando, sino que se sentía cuando un perro te quiere quitar el pedazo, porque me pelaba esos dientes y corría como endemoniado. Así mismo corrí yo, a toda velocidad, pidiendo ayuda. Corrí como nunca había corrido, con el fusil mirando atrás de vez en cuando. Solo pensaba en llegar a la otra garita donde estaba mi compañero. Mientras corría sentía que venía detrás, escuchaba las pisadas pesadas muy cerca y no ladraba. Eso fue lo que más me extrañó. Llegué a la garita casi sin aire y me metí de una. Mi compañero se paró asustado y me preguntó que qué pasaba, y yo solo le gritaba que mirara afuera, que había un perro que me quería atacar. Los dos salimos a mirar y no había nada, Howard, ni perro, ni ruido, ni sombra, nada. El patio estaba igual que siempre, tranquilo, vacío. Mi compañero se rió un poco y me dijo que seguro me había sugestionado, que estaba cansado y ya, y yo no dije nada más para no parecer como un loco. Pero esa noche no pude volver a salir solo. Sentía que algo me estaba mirando desde algún punto del patio. Al otro día, un soldado más antiguo me preguntó si me había pasado algo en la ronda, y yo no le había contado a nadie más, sino solo al compañero, pues que vivió la experiencia conmigo. Y le dije que sí, que había visto un perro. Él solo me miró y me dijo, ¿el perro era negro? Y yo asentí. No me explicó nada más en concreto, solo me dijo que si volvía a pasar no corriera y que nunca intentara seguirlo tampoco. Nunca volví a ver a ese perro y mejor que fue así, pero tampoco volví a caminar tranquilo de noche en ese lugar. Gracias, Howard, tenía eso guardado hace años y creo que ya era hora de soltarlo. En Tunja hay un pozo del que casi nadie habla, no porque no exista, sino porque su historia incomoda a algunos. No es un charco cualquiera ni un nacimiento de agua más, es un lugar al que la ambición siempre llega tarde. Desde hace siglos se dice que no tiene fondo, y no porque alguien haya bajado a medirlo, sino porque todo el que ha intentado sacarle algo termina perdiendo.
La historia viene desde los días en que los españoles llegaron buscando el dorado, convencidos de que estas tierras estaban hechas de oro. Avanzaban seguros y con espadas brillantes y la soberbia de quien cree que puede tomarlo todo. Así llegaron hasta donde gobernaba el sobrino del Saque Mishua, el señor Kimuinchatoca. Lo encontraron rodeado de servidores, en medio de cercados que resplandecían con adornos de oro que lanzaban destellos al sol. El cacique estaba erguido, fuerte, con un rostro duro que no mostraba miedo. Lo rodearon y comenzaron a exigirle que revelara dónde escondía el oro y las esmeraldas. Insistieron, amenazaron, se impacientaron, pero Kimuinchatoca no dijo una sola palabra. Permaneció inmóvil como si supiera algo que ellos ignoraban, y lo ignoraban todo. Mientras los extranjeros lo presionaban dentro del pueblo, ocurría otra escena. Con la ayuda de la noche, hombres y mujeres caminaban en silencio cargando fardos, cofres, petacas llenas de oro y piedras verdes. Nadie hablaba, nadie lloraba, todos sabían lo que debían hacer. Se dirigían al pozo antiguo, un nacimiento de agua sagrado, del que se decía había nacido una vieja disputa entre dioses. Allí, sin ceremonias, comenzaron a lanzar los tesoros al fondo oscuro. No lo hacían para esconderlos, lo hacían para que nadie más los tuviera. Preferían entregárselos a la tierra antes que verlos en manos de los invasores. Cuando los españoles entraron al poblado, no hallaron nada. El oro había desaparecido y el pozo quedó señalado para siempre como guardián de una riqueza invisible. Con los años, la historia creció y se volvió tentación. Un europeo llamado Donato, convencido de que el tesoro seguía allí abajo, trajo maquinaria y trabajadores para secar el laguito. Cavó, removió lodo, luchó contra el agua durante meses. Nunca encontró nada. El suelo se deshacía, el agua regresaba como si el pozo se negara a ser violado. Después de todo esto, en Tunja se dice, eso cayó al pozo de Donato, cuando algo valioso se pierde sin remedio. Hay quienes aseguran que el misterio es aún mayor, que desde el fondo del pozo parte un inmenso lingote de oro que cruza bajo la ciudad, pasa por la universidad, la rotonda de Aquiminsaque, sube por Maldonado, atraviesa el puente de San Francisco, se ensancha en la plaza de Bolívar y muere en la catedral, como si Tunja entera estuviera parada sobre una fortuna que nadie puede tocar. El pozo sigue ahí, tranquilo, como si nada hubiera pasado, o parte de lo que queda de ese pozo, pero los viejos saben la verdad, y hay decisiones que ni el tiempo, ni la codicia, ni la historia logran desenterrar. Hola, por un largo rato he escuchado sus historias y muchas de ellas, aunque parecen sacadas de la imaginación, me han sorprendido, ya que a mí también me han sucedido cosas que nadie más podría creer. Una de esas historias me pasó en un lugar muy conocido por estos lados, aunque no es el original como tal, es un sitio muy turístico. Resulta que en aquel entonces yo lo visitaba mucho, casi a diario, porque vivía cerca y me parecía un lugar muy tranquilo para visitar y pensar. Hoy día no lo es, está muy acabado y se mete mucho habitante de calle. Como venía diciendo Howard, así pasaba y yo me quedaba ahí en ese parque, digámosle así, o cerca a la laguna, solo por pensar y estar en silencio. La verdad, en casa pasaba algo muy fuerte de asimilar. Mi mamá tenía una enfermedad terminal y ya no había nada que hacer. A sus 77 años, ella solo tenía que esperar a morir y nosotros como familia teníamos que ver eso a diario. Ella, como siempre, fue una mujer independiente, trabajadora, que manipulaba a todos a su alrededor para que hiciera las cosas a su manera, pues intentaba hacer lo mismo en la casa con todos o con el que estuviera presente. Es por eso que salía a despejar la mente en este pozo. Así pasaron los días, Howard, hasta que llegó el día en el que mi visión de la realidad se vio afectada por lo que usted llama eventos paranormales. Estando sentado junto a la fuente de agua, vi llegar a un señor mayor. No era un habitante de la calle, estaba bien vestido, tenía un gabán claro como de gamuza, pantalón y zapatos cafés, el cabello largo, escaso, peinado hacia atrás, y su cara era delgada, no parecía perdido. Siendo las 9 de la mañana, veía su comportamiento, su caminar, y no podía quitarle los ojos de encima. Creía que iba a hacer algo, pero no lograba entender qué. El señor rodeaba la laguna, la observaba, y luego de un rato se cansa, camina hasta donde estoy y se sienta cerca, no junto a mí, pero sí cerca, sin mirarme.
Duré un rato mirándolo con ganas de hablarle como para charlar con alguien hasta que tomé valor y lo saludé. Primero el tipo no me dijo nada ni se mosqueó, luego lo saludé de nuevo y como si le fallara el oído, volteó muy extrañado a mirarme, pero su mirada era como si tratara de enfocarme bien, como si no me viera bien. ¿Me habla a mí?, me preguntó muy asombrado. Sí, le dije y me devolvió el saludo como si hace mucho tiempo no hablara con otra persona. Le hablé primero del clima, del lugar y este hombre solo asentía con la cabeza a lo que yo le decía. No me seguía la conversación, mejor dicho, y se veía muy nervioso. Cuando ya iba a quedarme callada, me dijo algo que me desubicó. ¿Me haría un favor? ¿Podrías describirme el lugar en donde estamos? Yo pensé que el señor tenía algún problema. De vista, de oído, no sé, de la cabeza. Igual empecé a describirle lo que veía, que el agua estaba ahí al frente, que habían piedras alrededor, árboles, un sendero, cosas. Mientras hablaba, él se iba poniendo cada vez más atento y me interrumpía para corregirme. Eso no estaba ahí, decía, pero ahora sí lo veo. Ahí fue cuando le pregunté por qué necesitaba que se lo describiera y me respondió muy tranquilo, porque desde donde vengo no puedo verlo del todo si no lo conozco. Eso me incomodó, Howard, no supe ni qué contestar. Le pregunté si conocía el lugar de antes porque me parecía haberlo visto más veces. Conocer no es lo mismo que haber estado, me dijo. Para conocer un lugar, alguien tiene que mostrártelo mientras estás en él. Ahí me quedé en silencio. El señor volvió a mirar el agua y dijo, casi como para él mismo, aquí fue distinto. Le pregunté que qué buscaba. A ella respondió, siempre estaba cerca del agua, no en este punto específico, pero cerca. Le pregunté quién era ella. La que no debí perder, dijo, y lo que llevaba consigo tampoco. Y no me explicó más, Howard. Hubo un momento raro entre los dos, pues la conversación se tornaba de a frases sueltas. Mientras yo hablaba, él parecía ver mejor, pero cuando me quedaba callada, su mirada se perdía, como si el lugar se le desarmara, o así me lo indicaba él. De pronto se quedó muy quieto, miró alrededor y respondió hondo y me dijo, no, no es aquí. O ya no lo es. Se levantó despacio, Howard, se giró. Gracias, me dijo. Usted me ayudó a ver más lejos de lo que alcanzo solo. Hoy quizás no lo comprenda, pero en el futuro todos van a poder viajar como yo, a realidades que siguen existiendo pero que ya no están. Son holográficas y por eso recuperarlas es tan difícil para nuestra vista. Solo vemos parches negros hasta que con el tiempo reconstruimos el lugar por completo. Y tú me ayudaste a verlo completo de una forma más rápida. No debías tener conciencia para verme, eso es extraño para mí. Ustedes deberían ser solo imágenes del pasado, no tener conciencia y no poder interactuar conmigo que soy del futuro. En mis otras vidas la perdí a ella en la laguna, su ser no ha podido regresar y por eso la busco en todas las vidas posibles o en todas las realidades para liberarla. Necesito que la laguna la suelte. Atontada por todo esto que no entendí, le pregunté si iba a volver. Siempre vuelvo, respondió, solo que no siempre al mismo tiempo. Miré el agua por un segundo, Howard. Cuando volví a levantar la mirada, el señor ya no estaba. Lo único que vi, y se lo juro por la memoria de mi mamá, fue un cuadro negro que flotaba entre el borde de la laguna y un árbol a lo lejos, como esas pantallas de televisores gigantes a las cuales se les muere un pedazo. Asimismo vi, pero al frente de mí, en la realidad. Me levanté y miré alrededor, no había nadie, nunca le conté a nadie tampoco porque dirían que estaba loca y suficientes problemas tenía la familia con mi mamá, así que solo investigué pero nada en concreto, hasta fui a un psicólogo y no encontraron nada mal en mí, o bueno, lo normal de la gente, ansiedad y eso, pero nada que pueda decir que estoy sufriendo de esquizofrenia severa. Ese día no volví, ni al día siguiente ni al mes siguiente. Luego falleció mi mamá y me marché muy lejos. Gracias, Howard, espero que hayas entendido mi historia. No sé qué fue eso, pero sé que no fue normal. En Garagoa hay noches que parecen tranquilas, pero no lo son del todo. La gente cree que porque el pueblo duerme temprano, nada pasa después de las 10 o de las 12, y eso es mentira. El silencio no siempre significa calma.
En el parque principal se levanta una ceiba enorme, de esas que no parecen árboles sino montañas. Lleva ahí más tiempo que muchas casas, más tiempo que varias familias. De día es solo un árbol viejo, imponente, lleno de pájaros, pero de noche cambia. No todas las noches, solo algunas, muy pocas al año, y cuando pasa, todo el pueblo se entera. Primero se oye el grito, no es el de un animal, tampoco el de una persona, es un alarido largo, seco, que se riega por las calles vacías y despierta a los perros, un sonido que no pide ayuda sino que incomoda, como si algo estuviera mal acomodado en el mundo. Después, los que se asoman con cuidado alcanzan a ver la sombra. Arriba, entre las ramas más altas de la ceiba, aparece una figura negra, quieta, encogida, como agachada. No se mueve casi nada, no baja, no sube, solo está allí mirando. La llaman la bruja de la ceiba. Y los abuelos dicen que no es un fantasma cualquiera, sino una bruja de las antiguas, de las que cargan algo muy malo encima, que esas mujeres, poseídas por fuerzas oscuras, caminan la tierra hace años, escondidas bajo apariencias humanas, muchas veces como ancianas inofensivas durante el día, pero de noche muestran lo que son. En Garagoa nadie ha visto su rostro, solo la silueta, recortada entre el cielo y esos gritos que parecen salir de la misma madera del árbol. No ataca, no baja a perseguir a nadie, y eso es lo que más inquieta, porque no parece una aparición al azar, sino algo que eligió ese lugar como si la ceiba fuera su casa. Con el tiempo la gente se acostumbró a su existencia, no con tranquilidad sino con resignación. Cuando se oyen los gritos, se cierran ventanas, se apagan luces, se le pide a Dios que pase rápido. Al otro día se comenta en la tienda como quien habla del clima, como si eso fuera algo normal. Anoche volvió a sonar la ceiba, dicen, pero nadie se burla, porque en los pueblos, de cualquier cosa que no se entiende, nace una historia, y cuando esa historia se repite por años, deja de ser solo cuento, se vuelve parte del lugar. La bruja de la ceiba no salió de los libros antiguos, salió del miedo compartido, de la oralidad de la cultura de Garagoa, y mientras ese árbol siga en pie, Garagoa sabrá que no todas las sombras son del viento. Buenas noches, Don Howard. Esto me pasó a mí en Garagoa, hace ya unos años. Yo venía bajando de un potrero con una vaca que se me había salido. Se me había hecho tarde y tocó meterla como a las 10 de la noche. Y para no dar tanta vuelta pasé por el parque como siempre. El parque estaba solo, bien solo. Cuando íbamos llegando a la ceiba grande, la vaca se paró de golpe. Le jalé la cuerda y no quiso seguir. Pensé que era terquedad porque a veces se pone así. Le volví a jalar y nada. La vaca se quedó tiesa mirando para el árbol. Ahí fue cuando sentí el ruido. Fue como un alarido que salió de arriba, como si algo se hubiera quejado. Miré para la ceiba, pero no se veía a nadie. Sin embargo, las ramas de arriba se movieron, no como cuando sopla el viento, sino como si una persona las estuviera pisando y moviendo a propósito. Eso fue lo que me dio cosa, porque esa noche no estaba ventilando nada. La vaca se alborotó, dio un brinco y casi me tumba. Yo le solté la cuerda sin pensarlo, no corrí. Me fui caminando rápido sin mirar al árbol, aunque seguía escuchando ese grito y dije, eso es un animal raro que está pidiendo que me vaya del lugar. Cuando salí del parque ya todo estaba normal otra vez. Un perro ladrando, una casa ya con luces, lo de siempre. Al otro día pasé por ahí ya de día. El árbol estaba igual, ninguna rama rota, nada raro. Yo ya no cruzo el parque de noche, no porque me haya hecho algo, sino porque sentí que ahí había algo raro y uno no debe retar al destino dos veces. En Macanal hay un lugar donde la gente todavía camina rápido, aunque ya no exista ninguna casa. Es un lote vacío, común y corriente a los ojos de cualquiera, pero para los habitantes más antiguos no es un terreno más. Allí estuvo, hasta hace décadas, la casa de don Eliodoro Melo.
Don Heliodoro fue pedagogo y rector del colegio Macanal. No era solo un profesor, era de esos maestros que se metían en los problemas del pueblo, que defendían a los campesinos cuando sentían que les estaban quitando lo poco que tenían. Vivía con sus 2 hermanas en una casa colonial antigua, grande, de corredores largos, ubicado en pleno casco urbano. Hoy no queda ni una piedra, pero en los años 70 era una de las casas más conocidas del municipio. El crimen ocurrió alrededor de 1970. Esa noche Macanal dormía con normalidad. Nadie imaginaba que en una de las casas más respetadas del pueblo se estaba preparando una tragedia. Durante mucho tiempo se contó que un grupo de estudiantes borrachos y drogados había entrado a la vivienda y los había asesinado a tiros. Esa versión se repitió tanto que terminó siendo aceptada, pero no fue así. A don Heliodoro Melo y a sus 2 hermanas no los mataron a tiros, los mataron a cuchilladas. No fue un acto de locura juvenil, fue un crimen político. Con el tiempo se supo que en el ataque participaron personas influyentes del municipio, incluso el alcalde de la época, junto con alumnos y deudores del propio Melo, hombres que veían en él a un estorbo porque defendía a los campesinos de las injusticias de los gobernantes locales. No querían callarlo con amenazas, decidieron borrarlo. Entraron a la casa de noche, lo asesinaron en la sala, sin oportunidad de defenderse, sin testigos. El pueblo quedó marcado. Después del triple asesinato, la casa nunca volvió a ser la misma. Las personas que vivieron allí en los años siguientes empezaron a experimentar cosas extrañas. Despertaban en la madrugada con una presión insoportable en el pecho, como si alguien se sentara sobre ellos. Tenían pesadillas repetidas siempre dentro de la misma casa, recorriendo pasillos interminables. Algunos veían una figura parada en la oscuridad de los corredores. Otros sentían cambios bruscos de temperatura, zonas heladas en la plena noche caliente. Los relatos se parecían demasiado entre sí para ser casualidad. Poco a poco la casa fue quedando vacía. Nadie soportaba vivir allí mucho tiempo. Finalmente fue demolida, como si Macanal intentara borrar aquel recuerdo, pero no lo logró. Porque la historia siguió viva. En el pueblo se dice que el espíritu de don Heliodoro Melo quedó atado al lugar donde fue traicionado, no porque fuera un hombre violento, sino porque murió de forma injusta, defendiendo a otros, que su alma no encontró descanso. Hoy ya no existe la casa, pero muchos aseguran que el ambiente sigue siendo pesado, como si algo invisible permaneciera allí, porque hay crímenes que no se resuelven con el paso del tiempo, y hay muertos que no aceptan el olvido. Buenas tardes, don Howard. Le quiero contar una historia que vivió mi hijo y por ende vivimos nosotros en la familia. Bueno, a él no solo le han pasado esto que le voy a contar, sino que él ha vivido más eventos paranormales y sus encuentros nos dan temor, ya que siempre velamos por su bienestar y no entendemos él de dónde salió con ese don de ver cosas. Si nosotros no somos amantes al terror ni vemos películas así, tampoco en la familia hay alguien que tenga ese tipo de habilidades. El caso es que nosotros vivimos cerca de un lote en Macanal, uno que no tiene nada, literalmente no es nada, ni parque ni potrero, es solo un espacio vacío cercado a medias. Uno pasa por ahí y no le pone ni cuidado. Mi hijo jugaba ahí a veces con una pelota, nada raro, como otros niños que jugaban por esa zona también y normal. Pero un día llegó a la casa y me hizo una pregunta muy simple: papá, ¿por qué tumbaron esa casa? Yo me quedé mirándolo, le dije que ahí nunca había habido una casa, que eso llevaba vacío desde antes de que nosotros llegáramos al pueblo. Él me dijo que no, que sí había habido una casa, pero que ya no estaba. No supe qué responderle y no le di importancia tampoco. Igual a nosotros qué nos importaba si hubiera o no una casa en ese lote. Lo más seguro era que sí, porque en cada lugar, en algún momento de la vida, alguien vivió ahí. ¿Pero eso qué? A los días volvió con otra pregunta: ¿y por qué la sala quedó afuera, papá? Y yo le dije: ¿la sala de qué, hijo? Así que él me dijo: de la casa de allá, del lote. Y ahí sí me incomodé. Le pregunté que a qué se refería y me dijo que cuando jugaba ahí a veces imaginaba la casa, pero que no entendía por qué la sala estaba donde ahora solo hay tierra, como si hubiera quedado abierta sin paredes. Le dije que dejara de decir bobadas y que no se metiera más en ese lote. Pasó un tiempo y pensé que ya se le había olvidado eso, hasta que una noche, mientras cenábamos, soltó otra pregunta, como quien no quiere la cosa: ¿y por qué ahí nadie pudo defenderse, papá?
¿Ahí dónde?, pregunté mientras me volvía a entrar el miedo y el mal genio, porque ya sabía por dónde iba el agua al molino, y él y sus visiones ya me tenían un poco molesto. Pues papá, de la casa. Le pregunté quién le había dicho todo eso, si había escuchado algo en el colegio, si alguien del pueblo le había contado historias raras o qué, y me dijo que nadie, que eso lo pensaba él cuando jugaba en ese lote, que cuando corría por el lote sentía como si ese lugar fuera una casa muy grande, pero que todo estaba desordenado, como si algo malo hubiera pasado en el lugar. No habló de sangre, no habló de muertos, no habló de fantasmas, él solo dijo: ahí pasó algo muy feo, ¿cierto, papá? Y esa noche no dormí bien en nada, Howard. Al otro día me tocó ir a preguntarle a alguien, a una señora ya mayor del barrio, si ahí había alguna casa antes o qué había pasado en ese lugar. Y esa señora me miró y me dijo: ¿usted no sabe? Ahí fue cuando me contaron la historia completa y quedé azul. Mi hijo no volvió a jugar ahí, no porque yo se lo prohibiera, él solo dejó de ir. A veces cuando pasamos cerca, se queda mirando el suelo y dice: aquí no era así. Y sigue caminando, como si todavía viera algo que nosotros ya no. Esa es nuestra historia. Yo trato de no bloquearle ni asustarlo con esas visiones que él tiene, pero es que a veces es muy difícil tener paciencia con eso. Mil gracias, Howard, y yo apoyo el misterio de Colombia. En Chámeza hay un cerro al que no cualquiera se atreve a subir, no por lo empinado, sino por lo que se dice de él. Lo llaman el Gavilán y desde hace generaciones corre la voz de que no es un monte común, que tiene carácter propio, como si fuera un ser vivo. Los viejos aseguran que el cerro decide quién entra y quién no. A muchos los han hecho perderse, a otros los han hecho devolverse sin saber por qué, como si el camino simplemente dejara de existir. Pero hubo un hombre al que el Gavilán sí aceptaba. Se llamaba Esteban Socha. No era rico ni poderoso, era un campesino sencillo, conocido en el pueblo por su manera tranquila de hablar y por sus salidas misteriosas. De vez en cuando, sin avisar a nadie, emprendía camino hacia el monte, siempre igual. En la mano derecha llevaba un huevo de gallina y en la izquierda algunas provisiones envueltas en un pañuelo. Nunca explicaba mucho, solo decía que iba a cumplir con una visita. Los vecinos comenzaron a notar que Esteban regresaba distinto. No hablaba de lo que veía allá arriba, pero su mirada traía un brillo raro, como de quien guarda un secreto demasiado grande para decirlo en voz alta. Con el tiempo se supo la razón. Esteban afirmaba que en lo profundo del monte vivía un ser antiguo, al que describía como un anciano de barba larga, túnica blanca y una voz pausada. No lo llamaba demonio ni santo, sino simplemente el viejo. Decía que era el guardián del cerro, una especie de genio del lugar. Cada vez que subía le entregaba el huevo y sus provisiones como ofrenda. El anciano los recibía sin sonreír ni agradecer. A cambio depositaba en la mano de Esteban algo imposible, un huevo de oro, no una pepita, no una moneda. Era un huevo perfecto, pesado, brillante, y Esteban no se quedaba con él. Bajaba directo al pueblo y se lo llevaba al padre Becerra. El sacerdote, sorprendido pero prudente, se lo cambiaba por una simple monedita de centavo, nada más. Y Esteban aceptaba sin discutir. Eso era lo que más desconcertaba a la gente. Podía haberse hecho rico y nunca lo intentó. Parecía más interesado en mantener el pacto que en aprovecharlo. Por eso, en Chámeza siempre se ha creído que el gavilán no entrega riquezas sino pruebas, que no se abre ante la ambición sino ante la obediencia, que Esteban no entraba porque fuera astuto, sino porque respetaba a este viejo. Hoy el cerro sigue ahí, silencioso, observando al pueblo desde lo alto, y aunque muchos han querido encontrar su tesoro, nadie más ha vuelto con un huevo de oro en la mano, porque hay montes que no se conquistan, se les pide permiso. Hola Howard, esto que le voy a contar me pasó a mí en Chámeza. Yo no soy de por allá, fui unos días a despejarme porque estaba muy cargado de cosas en la cabeza. Trabajo, plata, comparaciones, todo eso. Necesitaba salir, desahogarme.
Un día salí a caminar temprano, no tenía un plan claro, solo caminar. Entonces vi el cerro y pensé en subirlo, así sin más. Me devolví al hospedaje, cogí agua, el celular y arranqué. Al comienzo todo normal, camino, monte, silencio. A los 20 minutos ya no sabía ni por dónde seguir. No es que me hubiera perdido mal, pero el paso se me acababa. Miré el GPS en el celular y miraba a mi alrededor y nada cuadraba. Intenté por otro lado, pero terminé en el mismo lugar del principio. Me dio rabia conmigo mismo, ya que ni para seguir una ruta servía, y más bien me devolví. Ni una caminata me salía bien, me repetía eso constantemente. Más tarde en el pueblo comenté esto a una señora de una cafetería, como quien comenta cualquier cosa. Igual fue ella la que me preguntó, y un señor que estaba ahí sentado me escuchó y me dijo: "Usted subió muy cargado por allá". Yo pensé que hablaba de morral y le dije que no, que casi no llevaba nada encima. El señor no discutió, me miró como diciendo: "Este pelo tardado", pero solo dijo lo siguiente: "Suba sin buscar nada, mijo, y verá la diferencia". Nada más, y siguió en lo suyo. Al otro día volví a subir. No dejé el celular por nada especial, simplemente no lo cogí por instinto. Salí como a caminar sin pensar en llegar a ningún lado ni cargar celular, nada. Y el camino estaba ahí, sin más, simplemente estaba ahí. Pasé por donde el día anterior no había podido, subí sin vueltas, sin dudar, sin nada, y se me hacía muy raro porque el camino no era que estuviera tapado por la vegetación, era normal, bastante ancho para que uno se perdiera. Arriba no pasó nada extraordinario, Howard, no vi nada raro, me senté un rato, miré, respiré y ya, bajé. Desde ese día empecé a notar que algo en mí cambió, se acomodó solo, no fue una decisión, simplemente dejé de pensar tanto en plata, en estar adelante de otros, en correr todo el tiempo. Cosas que antes me quitaban el sueño dejaron de importarme igual, pero fue extraño porque yo no había reflexionado en eso, o en hacer un plan para tratar ese tipo de ansiedad. Volví a mi vida normal, al trabajo, a lo de siempre, pero sin ese afán raro que yo mismo me tenía montado. Un amigo me preguntó después: "¿Qué tal el viaje?" Y le dije que bien. ¿Y encontró algo allá?, me dijo. Yo me quedé pensando un rato y le respondí la verdad: encontré tranquilidad, marica. No volví a subir ese cerro, no sentí que tuviera que hacerlo otra vez, pero desde entonces, cuando tengo que tomar decisiones trascendentales, no me siento enredado, y eso para mí fue lo único distinto y extraño que viví en ese lugar. Han pasado más de 45 años, pero Ana Victoria Barragán, a quien en el pueblo todos llaman Toyita, recuerda esa tarde como si no hubiera terminado nunca. No es un recuerdo borroso. Era martes, abril de 1962. Había llovido sin descanso desde el mediodía, de esas lluvias que no dan tregua, que hacen crecer las quebradas y oscurecen el día antes de tiempo. Toyita vivía en la vereda Guaquida y estudiaba en la escuela del pueblo. Esa semana estaban preparando una comedia y varios actos para celebrar el Día de la Madre, y por eso debía ir a ensayar. Su mamá no quería que saliera y le rogó, le insistió, le dijo que la quebrada venía crecida, que ya estaba oscureciendo, que no era buena hora para caminar. Pero Toyita tenía 12 años y la ilusión de participar en la obra podía más que el miedo. A eso de las 6 de la tarde, con la lluvia todavía cayendo fuerte, salió de la casa. Frente al portón pasaba la quebrada, convertida en una corriente furiosa que rugía como si trajera piedras en la garganta. Todo parecía normal dentro de lo posible. Agua, viento, cielo oscuro, hasta que el cielo se partió en dos. Un relámpago iluminó todo el paisaje como si fuera de día. Segundos después, el trueno sacudió el aire. Toyita se estremeció, bajó la cabeza por el reflejo, y cuando volvió a levantarla lo vio. Venía bajando por la orilla de la quebrada desde la loma. Al principio creyó que era una ilusión causada por la lluvia, pero no, era real. De la cintura hacia abajo tenía forma humana, pero su piel no parecía piel, era el mismo color del agua revuelta, como barro vivo. Brillaba húmeda, espesa, imposible, y de la criatura hacia arriba era un toro o un venado, enorme, con pecho ancho, cabeza pesada y cachos grandes curvados que se recortaban contra la lluvia. No corría, tampoco caminaba, más bien se veía seguro.
Toyita quedó paralizada, lo miró, la criatura la miró de vuelta, sus ojos no parpadeaban, eran fijos, profundos, como si no estuviera viendo a una niña sino a algo que le pertenecía. Sintió que no podía moverse hasta que el miedo le ganó al asombro. Cuando vio que el ser se acercaba, reaccionó, corrió como nunca había corrido en su vida, no miró atrás, solo pensó en llegar a su casa. Entró llorando, empapada, temblando, le contó todo a su mamá. La mujer, asustada pero tratando de mantener la calma, salió con una lámpara a revisar la orilla de la quebrada. No encontró huellas, ni ruido, ni sombra alguna, nada. Y los años pasaron. Toyita creció, se fue del colegio, hizo su vida, pero jamás olvidó esa tarde. Tiempo después contó la historia en el pueblo y varios ancianos coincidieron en algo que ella no sabía. Le dijeron que lo que había visto era el encanto del becerro de oro, que esa criatura aparecía cerca de quebradas crecidas, que no persigue con violencia, sino que hechiza, y que si se deja tocar convierte a la persona en oro y se la lleva arriba abajo para nunca más devolverla. Toyita escuchó eso ya siendo adulta y entendió con un frío tardío que aquella tarde de 1962 no solo escapó de una visión extraña, escapó de no volver jamás. Hola Howard, esta historia es de mi abuelo, no es una leyenda que me contaron por ahí, es algo que yo alcancé a ver ya cuando estaba grande. Mi abuelo siempre fue un hombre trabajador, pero la plata nunca le rindió. Vivíamos en un pueblo pequeño y él hacía lo que saliera, jornal en fincas, arreglos, cargar bultos, lo que hubiera. Hubo una época en la que la cosa se puso pesada de verdad. Mi abuelo era creyente, no fanático, pero sí rezaba, y en esos días rezaba mucho, no pedía lujos ni riqueza, pedía salir del hueco, poder responderle a la familia. Una tarde salió caminando hacia el campo buscando trabajo en una finca cercana. Era un camino que conocía de memoria. Iba solo, pensando, rezando por dentro. Era mediodía cuando vio un pequeño brillo en el camino, a lo lejos, cerca de un arroyo sobre el piso. Era una especie de esfera pequeña que de vez en cuando lanzaba como una luz hacia arriba, como proyectándose en forma de regla, y volvía y se hacía pequeña. Al principio pensó que era una botella o alguna lata emitiendo una luz con el sol, entonces se acercó para ver qué era. Y oh sorpresa, Howard, mi abuelo se encontró con una pieza de oro. Era rara, muy deformada, pesada, y mi abuelo no supo qué era especialmente. Tenía más bien como el rostro de un toro, o del diablo, decía mi mamá, pero sí supo que no era cualquier cosa y que valía mucho dinero. Agradeció a Dios y se fue casi corriendo, la vendió muy bien en el pueblo vecino. Con eso pagó deudas, compró comida, arregló cosas de la casa. Por primera vez en mucho tiempo hubo tranquilidad. En la familia estábamos contentos. El problema empezó después. Mi abuelo no dejaba de pensar en esa luz. Decía que no fue suerte, que eso se le mostró. Hablaba de eso como si hablara de una persona ajena a Dios. ¿Sí me entiende? Hablaba como si fuera, no sé, el diablo. Decía que tenía cuernos, pero que era humano. Empezó a volver por el mismo camino una y otra vez. Al principio tranquilo, luego más seguido, y ya no buscaba trabajo, buscaba era esa luz, o a ese ser, no sé. Tiene que volver a salir, decía. Eso no aparece una sola vez. Pasaron semanas, meses y nada, Howard. La plata se fue acabando y mi abuelo empezó a tomar malas decisiones, a pedir prestado, a meterse en negocios que no entendía. Siempre decía que ya casi, que cuando volviera a encontrar la luz todo se arreglaba, y no volvió, pero él siguió buscándola. Con el tiempo empezó a cambiar, se le iba la conversación, se quedaba mirando fijo al suelo cuando caminaba por el campo. A veces hablaba solo, decía que la había visto un poquito más allá, que esta vez sí estaba cerca. La familia intentó ayudarlo, pero él ya no estaba ahí del todo. Vivía más pendiente del camino que de la casa, más del recuerdo que de lo que tenía enfrente. Terminó pobre otra vez, Howard, más que antes, y terminó mal de la cabeza. Hasta el final hablaba de esa luz dorada. Decía que era pequeña, que no alumbraba fuerte, que había que verla de reojo porque si uno la miraba directo se perdía, y murió sin volver a encontrarla. Y Howard, en la familia quedó claro algo. Eso apareció cuando él no estaba buscando nada, y lo terminó perdiendo todo cuando ya no pudo dejar de buscarlo. Muchos dicen que podía ser el becerro de oro, que se lleva a las personas a quienes decide ayudar. Mi mamá, como le digo, pensaba que era el diablo que había hecho un pacto con él y lo había engañado, aunque mi abuelo nunca mencionó a ningún animal ni a ningún diablo. Eso era lo que se decía. Fue duro salir de esa situación, pero hoy en día estamos estables. Mil gracias, Howard, y yo apoyo el misterio de Colombia.